Jueves Santo, Misa de la Cena del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro, y éste le dice: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó: Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dice: No me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dice: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice: Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: No todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Palabra del Señor. Todos los años, para la Cena del Señor, la misa con que se inicia el Tríduo Pascual, se proclama el Evangelio de San Juan, porque después de la homilía, la liturgia incluye el lavatorio de pies. Este gesto del Señor solo aparece en el Evangelio de San Juan. Los otros tres evangelistas y San Pablo, en su primera carta a los Corintios, que es la segunda lectura de hoy, refieren en cambio las palabras de la consagración del pan y del vino en aquella última cena. Hay que recordar también que, claro, este jueves tiene dos, por lo menos, aunque a veces no se haga el jueves mismo, pero corresponderían dos misas. Una es la misa crismal y otra es esta misa, la Cena del Señor. Bueno, a través del lavatorio de los pies, el Señor, haciendo lo que un sirviente de último rango hacía, les recuerda a los discípulos cómo deben comportarse entre ellos. Les dice: si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Bueno, a través del ejemplo, de ese ejemplo concreto, los llama a la caridad fraterna, o sea, al rechazo de toda competencia entre ellos, porque el problema era ese, ¿quién era más? Es decir, al rechazo de toda ambición de poder. San Mateo trata el mismo asunto desde otra perspectiva, que es complementaria. Claro está, porque todo esto ocurrió realmente en aquella cena del Señor. Ante la disputa entre los discípulos por los primeros puestos, en un reino que imaginaban de este mundo, por otra parte, les dice el Señor: el que quiera llegar a ser grande entre vosotros debe ser vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros debe ser vuestro esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Está como explicitando lo que ha hecho como gesto, ¿no?, en el Evangelio de San Juan. Es decir, con el lavatorio no solo Jesús les pone de manifiesto el amor de oblación, el darse a sí mismo, el amor que es capaz de anonadar al Maestro por servir al discípulo, figura a su vez del anonadamiento del Hijo de Dios para salvar al hombre,
sino que el gesto también significa la purificación que vendría por su sacrificio redentor. Toda la escena se explicita aún más en este mismo Evangelio de San Juan, cuando, después que Judas sale para entregarlo, dice Jesús a los suyos: os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. Pues el amor de Jesucristo llegó al extremo de dar su vida en la cruz, al extremo de asumir las ofensas más terribles, más graves hechas a Dios por todos los hombres de la historia. Y pensemos, qué sé yo, en los pecados más horribles cometidos. Por ejemplo, contra los niños inocentes. Y ahora que sale a la luz lo del adrenocromo, o contra personas débiles. En los asesinatos más feroces. Digo, llegar a cargar todos esos pecados sobre sí para que por su sacrificio, por su sangre, esa sangre derramada en toda su pasión, empezando por las gotas que caían por tierra en el Getsemaní, hasta la última sangre en la cruz, esos pecados puedan ser perdonados. Esa sangre derramada justificará a los muchos que a lo largo de la historia habrán de arrepentirse, reconociéndose a sí mismos pecadores, dignos del castigo eterno, y que acudirán al Señor para obtener la absolución, como lo hizo por primera vez el malhechor en el suplicio de la cruz, el buen ladrón, y como a partir de entonces hacemos todos nosotros, cuando penitentes vamos a Cristo en el sacerdote confesor. Pues ahí, en el confesionario, está derramando Jesucristo su amor, su misericordia, su sangre. Ese amor divino es el que encontramos sobre todo en el sacramento de la Eucaristía. Porque la Eucaristía es su cuerpo ofrecido en sacrificio por nosotros. Eso es la Eucaristía. Es la sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. Es el mismo Jesús que se ofrece al Padre y a nosotros para que los que antes estábamos separados de Dios para siempre, nos unamos ahora, por obra del Espíritu Santo, en una perfecta comunión de amor. Y como les escribe San Pablo a los Corintios en su primera carta: cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. La Eucaristía nos hace testigos de la pasión, de muerte y resurrección de nuestro Señor y de su regreso en gloria. En la Eucaristía se resumen las virtudes de la fe en su presencia, en la memoria de la obra de Dios en Jesucristo para nuestra salvación, del amor de Dios para con nosotros y de nuestro amor hacia Él, que nos reúne en íntima comunión, y en la esperanza cierta del retorno de nuestro Salvador. Justamente hemos perdido la espera del Señor que ha de venir. Nos hemos quedado en el memorial. Debemos recuperarla, esta espera, recuperar la atención escatológica. ¿Qué quiere decir? Hacia esa verdad última. Y ahora más que nunca, nuestro clamor debe ser: Maranatá, ven Señor Jesús. Es hora que regreses. Mira que ya estamos ante los signos que tú mismo nos diste antes de tu venida. Mira la apostasía, mira cómo nos persiguen. Si bien la liturgia exalta el lavatorio de pies, gesto de deponer las vestiduras, de deponer los cargos, para inclinarse a los pies de los hermanos y servirlos en el amor, en la caridad fraterna, despojándose de ambiciones mundanas, de competencias diabólicas, como dirá Santiago el Menor en su carta. Digo que, si bien se exalta el gesto ejemplificador del Divino Maestro, este jueves es sobre todo el don de dos grandísimos misterios, de dos grandísimos dones que van unidos para siempre: la Eucaristía y el sacerdocio ministerial. Es decir, que el lavatorio no oscurezca esto que es tan grande y que es más importante. Porque fue esa misma noche, la noche en que fue entregado, la noche en que comenzaría su pasión, que el Señor nos dio el don de sí mismo en la Eucaristía.
y el don del sacerdocio. Y esto es lo que aparece en los sinópticos y en San Pablo. Eucaristía y sacerdocio, dos misterios que nacen juntos y que se reclaman uno a otro, puesto que no hay sacerdocio sin Eucaristía, ni Eucaristía sin sacerdocio. Me refiero al sacerdocio ministerial. La Eucaristía es el sacramento del amor, del mayor amor posible, del amor de donación, de oblación de sí mismo, amor total, incondicionado e incondicional y absoluto. Aquella primera Eucaristía anticipa sacramentalmente, es decir, en ese pan y en ese vino, lo que el Señor haría en pocas horas más, dar su vida para la vida del mundo. Es en el marco de la Pascua judía que Jesús celebra la nueva Pascua, la Pascua que tanto deseó comer con los suyos antes de padecer. La Pascua judía, el Pesaj, significa esa palabra pasaje, como también Pascua, es el memorial, a la vez que actualización del paso de Yahvé, en su ángel exterminador en la noche de Egipto, que libera a los hebreos de la esclavitud. Pero tanto en el tiempo de Jesús como hoy, los judíos conmemoran y actualizan lo mismo, la liberación de Israel, e Israel no debe olvidarlo. Entre los ritos solemnes del ritual judío, las palabras de conmemoración eran rodeadas de alabanzas y de agradecimiento que venían de los salmos y culminaban con la bendición a Dios, llamada Beraka, que es traducido como Eucaristía al griego, ¿no? Y a ella, la bendición a Yahvé, pronunciada sobre el pan y el vino, Jesús le da un nuevo y más profundo significado, que la liberación de la esclavitud de Israel le da el significado que era la esperanza de Israel, la liberación definitiva. También el Señor, como hacían los rabinos o los padres de familia en la cena pascual, tomó pan en sus manos y elevando los ojos al cielo, dando gracias, bendijo al Padre, partió el pan. Pero al dárselo a sus discípulos dijo, tomad y comed todos de él, esto es mi cuerpo. Al acabar la cena tomó el cáliz con el vino, volvió a dar gracias, bendijo al Padre y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomad y bebed todos de él, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, de la nueva alianza. Dice tomad, lo que significa no tomar con las manos, sino aceptad, recibid el don. Dice mi cuerpo, mi sangre, eso es lo que dice. Convierte el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. Y agrega, ofrecido mi cuerpo en sacrificio por vosotros, derramada mi sangre por la remisión de vuestros pecados. Es decir, alude al sacrificio y a la nueva alianza, sellada con su sangre. Es la realidad que reemplaza la figura del Antiguo Testamento, en la que la alianza se sellaba con la sangre de animales. A partir de aquel momento, cuando Jesús se vuelve el Cordero Pascual, el momento en el que inserta el sacramento de la nueva alianza, aquella que habían profetizado Jeremías y Zacarías, la liberación por su sangre alcanzará a todos los hombres. Y no será tan solo una liberación de una condición social, sino la liberación de la esclavitud del pecado, de la muerte y del reino de Satanás. Esta es la liberación. Esta es la única y verdadera teología de la liberación. Es decir, la liberación de todo el ser y de todos los hombres que acojan a Jesús como Salvador, que abre el camino hacia la eternidad con Dios. Pero Jesús aquella noche santa dijo algo más, dio un mandato, porque dijo, haced esto en conmemoración mía, haced esto. Es decir, que mandó a los discípulos, los que serían sus apóstoles, a repetir el ritual que él mismo había inaugurado. Dones de los dones y misterio de los misterios. Desde aquel mismo momento estaba dando a la humanidad, junto al don de sí mismo, la Eucaristía, el sacerdocio ministerial, para que el sacrificio que anunciaba su muerte y proclamaría su resurrección se cumpliese hasta su vuelta en la gloria. Esto es lo que hacemos en cada misa. En memorial de su pasión y por la obra del Espíritu, la actualización de su sacrificio, junto a la presencia de él. Por eso la Eucaristía es sacramento memorial, sacramento sacrificio, sacramento presencia y sacramento comunión. Queridos amigos, ¿cómo no maravillarnos de la condescendencia del Señor, que no solo se bajó hasta la condición de hombre para morir en la cruz, sino que se hizo pan para que viviéramos de Él? Y cómo no dejar de asombrarnos
cuando eligió a estos pobres y frágiles hombres que somos nosotros para que sean sus sacerdotes. Y todo esto lo hizo aquella misma noche, aquel Jueves Santo. Por eso no se puede reducir la cena al lavatorio de los pies, y mucho menos cambiar su significado, sino que debemos inclinarnos ante el misterio de la profundidad insondable de su amor. Todos nosotros, sacerdotes, nacimos aquella noche, cuando después de darse a sí mismo dijo: haced esto en conmemoración mía. El don de sí mismo en el pan y en el vino. Este es el gran misterio de la fe. Misterio, no milagro. Milagro fue el de Caná que prefiguró este misterio. Aquí es algo mucho mayor lo que ocurrió. Mayor que la creación de miríadas de galaxias. Es la misma persona divina que se hace presente. La fe es la respuesta a la certeza de la verdad. La fe es decir, sí es así, porque tú lo has dicho. Creo porque tú, Señor, lo has dicho. Esto es mi cuerpo. Este es el cáliz de mi sangre. Creo porque la Iglesia lo enseña. Creo porque tus santos me lo han mostrado. Y creo también porque cuando flaquea la fe, tú nos regalas los milagros eucarísticos. Ante el misterio de tu amor eterno en el don de ti mismo en la Eucaristía, nosotros debemos postrarnos en adoración perpetua. Si por otra parte se nos preguntara qué es la comunión, ¿por qué comulgamos? Decimos, es el encuentro con Dios de mayor intimidad y cercanía posibles. El camino de Dios hacia el hombre, el camino de retorno del hombre hacia Dios. Es Cristo en mí y yo en Cristo. Comemos su carne, bebemos su sangre para vivir de Dios, para permanecer en su amor, para poder cumplir con su mandamiento nuevo de amarnos hasta el extremo, es decir, sin medidas. Comulgamos para poder sacar fuerzas para el camino de la vida, para ser uno con Dios y con el hermano, para aprender qué es amar, para dar gracias al Padre por el don del Hijo y dar gracias al Hijo por el don de sí mismo, y para poder darle gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos es dado en la Eucaristía. Pero recordemos siempre que es necesario tener el alma pura. Es preciso haber recuperado la gracia mediante la confesión, el sacramento de la rehabilitación antes de acceder al abrazo de Cristo. Ante el sacramento del amor respondemos con fe y con amor, adorándolo. Y mientras adoramos reparamos por nuestros pecados y los del mundo. Pidamos al Señor nos haga comprender cada vez más este misterio de su amor, la Eucaristía. Pidamos esta noche creer vivamente en su presencia y participar con fervor del sacrificio eucarístico. Para ello pidamos, queridos hermanos, que cada vez más nos atraiga así en la Eucaristía y que podamos ser los adoradores que busca el Padre en espíritu y en verdad. Pidámosle que aprendamos de su presencia eucarística a ser humildes, a dar nuestro amor hasta el extremo y hacerlo desde lo oculto, que podamos permanecer así en su amor, siendo uno con Dios y con el hermano. Pidamos, en fin, por todos los sacerdotes, por su santidad, por nuestra santidad, para que todos los hombres encuentren a Cristo, al Salvador. Alabado sea Jesucristo,